Nacional contra la trata de personas, que en buena cuenta es la esclavitud en pleno siglo XXI. No solamente se le somete a las personas a la esclavitud laboral, sino también sexual. En un país en donde desaparecen jóvenes, jovencitas, niños, niñas, todos los días, y cuyos destinos se terminan a manos de mafias. Estamos con Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo, que por supuesto tiene proyectos relacionados. Este tema es el motivo por el cual ustedes existen. Y queríamos saber cuáles son los avances y los retrocesos que se han dado en la lucha contra la trata. Muchas gracias, Mabel. Sí, bueno, digamos, quizás el avance más importante ha sido la aprobación el año 2017 de un nuevo Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Eso ha permitido que podamos proyectar la acción del Estado hasta el año 2021. Sin embargo, el retroceso más importante también está vinculado al Plan Nacional, y es que a pesar de los esfuerzos que hacen las propias instituciones públicas, el presupuesto sigue siendo limitado, ¿no? Estamos hablando de que el último año el presupuesto llegó a ser de cerca de 7.200.000 y hoy está superando poco más de los 5 millones de soles. Y para entender la preocupación hay que entender la magnitud de este delito, porque es algo probablemente que para la gente no sea tan tangible, ¿no? ¿De qué se trata la trata de personas? A ver, la trata de personas es una actividad criminal, como bien lo has mencionado, en la que las víctimas de este delito básicamente son captadas, desarraigadas de su lugar de origen, trasladadas a otras zonas y finalmente explotadas. Para poder hacer todo esto, estamos hablando de que participan diferentes actores, en algunos casos de manera organizada, en otros de manera desarticulada, pero siempre trabajando con el mismo objetivo, que es la explotación. Para eso, obviamente, hay recursos de los que disponen los tratantes, las personas que realizan este delito, y que terminan involucrando, no solamente a personas que directamente se afectan por el delito, sino también a otras personas que se benefician de él, ¿no? Y es más grave cuando hablamos de menores de edad, ¿no? Efectivamente, eso es mucho más grave, porque estamos hablando y además es el perfil más recurrente, estamos hablando de que cerca del 50%, poco más del 50% de las víctimas identificadas por el Estado hasta la actualidad, desde el año 2010, son personas menores de edad, y específicamente mujeres jóvenes, entre 13 y 17 años, adolescentes. Sí, claro, niñas en algunos casos. ¿De qué número estamos hablando? ¿Existe algún estimado para también poder dimensionarlo mejor? Esta es información de la Fiscalía de la Nación, es el número de casos identificados y que han sido procesados específicamente, pero las estimaciones ya son mucho mayores, ¿no? Solamente el año 2016, una organización que es Walk Free Foundation estimaba que en el Perú las personas que eran víctimas de explotación o de esclavitud moderna superaban más o menos las 200.500 personas. Una medición que hizo CHS calculaba que de las personas adultas que habían respondido a una encuesta que había realizado en su momento GFK, más o menos 496.000 reconocían haber pasado por un episodio vinculado a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es decir, se trata de un fenómeno no solamente recurrente, sino también de una dimensión que probablemente supere las cifras que hasta este momento ha podido identificar. Sí, no solamente explotación sexual, sino también y directamente, y ni siquiera podemos hablar ya de esclavitud moderna, sino más bien de esclavitud en esos términos y de secuestro de comunidades enteras. Ocurría en la zona del Braem con las comunidades ayánicas, por ejemplo, en la época del terrorismo. Pero esas poblaciones no han sido liberadas del todo. Algunas han escapado, algunas fueron liberadas por las Fuerzas Armadas, la autoridad, pero hay un grupo de ellas que siguen en esa condición de esclavos, de secuestrados en esa zona inaccesible para el Estado peruano a veces, ¿no?
Efectivamente, nosotros realizamos el año 2013, si no mal recuerdo, un documental que se llamó Masas, que justamente trataba todo lo que siguió a la identificación de estas poblaciones en situación de explotación, a partir de la identificación de lo que llamáramos en los medios de comunicación los pioneritos, ¿no? Sí. Claro. Eran los niños que se identificaron y que estaban cautivos al sendero, que en algún momento se pensó que sus padres eran sus captores, pero al final se identificaron como sus padres. Esa situación no fue superada de inmediato, inclusive en la actualidad la Cruz Roja Internacional, si no mal recuerdo, todavía continúa tratando de integrar a estas poblaciones, a los padres y a los niños, en algunas comunidades ayánicas que pudieran recibirlas, pero el proceso no ha sido fácil y no ha sido fructífero. No hay mucha respuesta eficaz entonces y eficiente del Estado. Vemos como cada año, y justo ha salido un cuadro en El Comercio, como cada año se le va restando fondos, presupuesto para la lucha contra la trata de personas. No estamos hablando de peruanos y peruanas esclavizadas. Muchas gracias, Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo. Son las